Muy bien, en esta ocasión vamos a tratar un tema que hemos titulado Menos predicación y más enseñanza. Nuestra cita, Oseas 4:6, vamos a darle lectura e invitarles a seguirme ahí con la vista. Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice lo siguiente: Mi pueblo perece porque le faltó sabiduría o conocimiento, dice otras versiones. Por cuanto desechaste la sabiduría, yo te desecharé del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Eh, Son palabras algo fuertes, ¿no? De parte de Dios a su pueblo. Y bueno, especialmente para nosotros, ¿verdad? En nuestros días tenemos que sacar eh, una enseñanza, ¿no? De todo esto, una aplicación de lo que dice aquí Dios. Él se está lamentando aquí porque a su pueblo dice que le falta conocimiento. Y dice que eso se debe a que nosotros lo hemos desechado, ¿no? Hemos desechado esa sabiduría, ese conocimiento que Él nos otorga. Y bueno, el título de esta ocasión o nuestro tema tiene algo que ver, ¿no? Con el conocimiento. Dijimos que se titula nuestro tema Menos predicación y más enseñanza. Y este título a lo mejor nos puede confundir, ¿no? Porque si no, como que menos predicación, si de eso se trata la iglesia, de predicar. Bueno, sí y no. Miren, hay una declaración que tenemos aquí del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 6, de Elena White, dice lo siguiente. Esto es inspiración divina, dice: en nuestras reuniones se predica mucho más de lo que se debiera. Y a lo mejor también decimos como que, entonces, ¿a qué vamos a una iglesia, no? Vamos a escuchar que una predicación. Y dice ella, en nuestras reuniones se predica mucho más de lo que se debiera. Está medio, a lo mejor complicado, ¿no? De entenderlo así de entrada. Tenemos que comprender primeramente qué significa predicar. Es una predicación. Eh, y ahorita vamos a ver una definición, pero miren lo que nos dice por aquí. Sigue diciendo, debe haber menos predicación y más enseñanza. Y aquí es lo que esto tiene que ver con el título de nuestro tema, y esto nos va a aclarar un poquito más. O sea, dice, se predica más de lo que debiese. Debe haber menos predicación y más enseñanza. Hay quienes necesitan luz, dice, más definida que la que reciben por oír sermones. Es decir, eh, no todos tenemos la misma capacidad de comprensión, ¿no? Hay otros que necesitamos un poquito más de luz, más entendimiento, más explicación, ¿sí? Un estudio más profundo de algo, ¿sí? Dice, algunos necesitan más tiempo que otros también para comprender puntos o los puntos que se presentan en un tema, en un sermón. Si se, Dice, si se pudiera hacer un poco más clara la verdad presentada, la verían y la comprenderían mejor y serían como un clavo plantado en lugar seguro. Entonces, esto ya a lo mejor nos abre un poquito más la visión en esto. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos más, dice aquí, enseñanza, o sea, más explicación, un estudio más detallado, más profundo, para poder entender lo que queremos decir, ¿no? O a lo mejor lo que nos pide Dios, ¿sí? Lamentablemente esto pues se da poco, como dice aquí, se da poco en las iglesias, porque dice que nos dedicamos más a predicar.
¿Y qué quiere decir predicación? Ahora sí vamos a ver la definición. Una predicación, dice aquí, es pronunciar un sermón. Y si, bueno, y decimos, ¿y qué es un sermón? Aquí está entre paréntesis, dice, un sermón, dice una definición, son consejos y enseñanzas morales para corregir alguna conducta. Como cuando decimos, es que me está sermoneando o me sermoneó mi mamá por algo que hice. Es decir, que tu mamá empezó a qué? A amonestarte, a regañarte, a darte consejos, ¿sí? Para corregir ciertas conductas en ti, ¿vale? Dice aquí, es publicar o hacer patente algo, ¿sí? O sea, hablar de algo en especial. Reprender severamente a alguien por un defecto que tiene que ver con la primera definición. Amonestar, dice también, y hacer observaciones, son definiciones parecidas, ¿no? Cuando alguien, cuando queremos que alguien cambie, ¿no? Su conducta, dice aquí, para persuadirle a hacer algo, ¿sí? O sea, es como convencer, tratar de convencer a alguien, ¿no? Entonces, lamentablemente dice aquí, nos dice Dios, que nuestras iglesias nos dedicamos, o en nuestras iglesias nos dedicamos más a esto que a enseñar. Nos dedicamos a dar sermones. ¿Qué son los sermones? Dice aquí, dar consejos y enseñanzas morales para corregir. Y uno puede decir, bueno, ¿y está mal eso? No, no está mal, ¿sí? El problema es que el nada más dar consejos, ¿sí? No nos lleva a veces a ningún lado. El reprender a la gente por sus conductas tampoco nos lleva a mucho, ¿sí? El estarle diciendo, es que esto está mal y aquello también, y sí, el estar amonestando a las personas, dice, o tratarlas de convencer de que están mal, de que tienen que cambiar, eso no nos lleva o sea, muy lejos, ¿sí? No es que esté mal hacer esto, ¿sí? Pero si nos dedicamos nada más a hacer esto, no vamos a llegar a ningún lado. Porque, mire, si nosotros vamos a la historia bíblica, nos vamos a encontrar por ahí con estos personajes, a lo mejor ustedes los ubican rápidamente, ¿no? Los líderes religiosos del pueblo de Israel, los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Ellos tenían un trabajo especial, una función especial dentro del pueblo de Israel, desde que Dios instituyó, ¿no? el sacerdocio. Ellos se encargaban de enseñar, dice aquí, la Torah. La Torah, dice aquí que la traducción de esta palabra significa instrucción o enseñanza. Entonces, ellos tenían el deber, dice, ¿de qué? De educar. Es decir, eran maestros. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos eran maestros. Ellos tenían que educar al pueblo de Israel en la cuestión de moral, espiritual, ¿sí? En cuanto a las leyes de Dios. Y las leyes de Dios son muy amplias, no nada más incluyen los 10 mandamientos. Entonces, había leyes civiles, había leyes que Dios otorgó, ¿no? Leyes de salud también. Y todo esto estaba registrado en la Torah, o sea, en el Pentateuco, los primeros 5 libros, ¿no? de la Biblia. Esa era su tarea, ¿sí? Entonces, mientras ellos cumplieron con esa función de ser maestros, de educar al pueblo para poder conocer mejor a Dios, pues las cosas sí salieron sí, de acuerdo a lo que Dios deseaba, ¿no? El problema fue cuando los sacerdotes, los escribas, los fariseos, se empezaron a desviar del objetivo, ¿sí? Otros se rebelaron contra Dios, etcétera. Entonces, ese objetivo que Dios tenía de que el pueblo de Israel, primeramente el pueblo de Israel le conociera mejor, llegó un momento en que se estancó, ¿sí? Y encontramos una declaración como la que leímos ahorita en Oseas 4:6, donde Dios dice,
Me imagino a Dios triste diciendo, mi pueblo está que muriendo, está pereciendo porque le falta que conocimiento. Es decir, no conocían a Dios. Porque pueden decir, güey, ¿conocimiento de qué? Conocimiento de Dios. ¿Sí? ¿Cómo el pueblo de Israel no conocía a su Dios? Bueno, Dios lo dice aquí. Dice, ellos desecharon ese conocimiento. Principalmente los líderes religiosos. ¿Sí? Y llegamos al tiempo de Jesús, donde vamos a ver lo que nos dice por ahí en Mateo 15:9. Voy a invitar a que me acompañen. Mateo 15:9 dice lo siguiente. Bueno, la primera declaración pues fue en tiempos de Oseas, del profeta Oseas. Lo que vamos a leer a continuación ya es en los tiempos de Jesús. Mateo 15:9. Miren lo que dice Jesús por aquí. Versículo 9 dice lo siguiente. Dice, dice Dios, bueno, vamos a leer desde el 8. Dice Jesús, perdón, dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando, fíjense bien, ¿qué tenían que enseñar los líderes religiosos? Tenían que enseñar a Dios, ¿sí? Que la gente pudiera conocer a Dios, pero dice, enseñan doctrinas que dice que Dios nunca dijo, ¿sí? O sea, que son, dicen, mandatos de hombres. Es decir, ya para los tiempos de Jesús, esas leyes que Dios había dado estaban ya distorsionadas. El ser humano ya le había pegado ahí cosas que no iban. Y así le enseñaban al pueblo. Y entonces eso hizo que la gente tuviera también una idea muy distorsionada de Dios. Si nosotros vamos a, a o nos ponemos a pensar en nuestros tiempos, ¿sí? En lo que pasa hoy, eh, pues no es muy diferente tampoco, ¿sí? Eh, hay muchas ideas que tenemos acerca de Dios muy erradas, muy equivocadas, incluso hasta a veces contrarias a lo que Dios dice. ¿Sí? Y el pueblo de Israel, en especial los líderes religiosos, ¿sí? Ya en ese tiempo se habían convertido, no en maestros, Dios quería que fueran maestros, se habían convertido en una especie de policías, como ven ustedes aquí, como guardianes del pueblo, de estar viendo a ver quién hacía algo, o quién decía, o quién iba, quién, ¿sí? Como jueces, algo que Dios jamás quiso, o sea, no era el plan del Señor. Dios quería que los líderes religiosos fueran maestros, no jueces, no policías. En la actualidad pasa lo mismo, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ser los líderes religiosos, o sea, cualquier cristiano, a lo mejor nosotros hemos sido de ese tipo de personas que nos llegamos a convertir en jueces de los demás. Y estamos vigilando qué hacen, qué no hacen, qué dicen, qué no dicen, a dónde van, qué escuchan, cómo visten, etcétera. Y entonces nosotros enseñamos, al igual que los fariseos o los líderes religiosos del tiempo de Jesús, enseñamos al pueblo doctrinas de hombres, ¿sí? Cosas que Dios jamás pidió, ¿sí? Que Dios jamás dijo, cosas que jamás salieron de la boca de Dios, ¿no? Pero lo tomamos como si fueran enseñanzas de Dios. Y a lo mejor a ti te enseñaron algo que Dios jamás eh, dijo, ¿sí? Pero pues cuando yo llegué a lo mejor a la iglesia, cuando conocí de Dios, así me dijeron o sea, que así era la cosa, ¿no? Y yo me quedé con eso, y entonces cuando llega alguien nuevo, yo también, ¿qué?
le enseñó lo mismo y así no la llevamos, ¿no? Como una cadenita. Eso pasó en el pueblo de Israel, hasta llegar, por ejemplo, a esa situación que menciona ahí Jesús. ¿Sí? Dices, este pueblo dice, me honra en vano, nada más de que de la boca para afuera. Y es una situación, pues, triste, ¿no? Del pueblo de Israel, pero que a lo mejor decía, ay, estos, qué cabezones, ¿no? Pero esto pasa en nuestros días también. Y ahorita estamos viendo, pues, algunos ejemplos, ¿no? Miren, ahorita vimos una definición de lo que es la predicación, porque decíamos que se necesita en las iglesias menos que predicación y más enseñanza. ¿Qué es la enseñanza? La enseñanza dice que es la transmisión de conocimiento a través de la interacción de tres elementos. O sea, se requieren tres cosas. Necesitamos de un maestro, un profesor, ¿sí? Un alumno y el objeto de estudio, de conocimiento. Es decir, la materia, lo que estemos, lo que querramos enseñar, ¿sí? O el tema a tratar. Y puede ser cualquier cosa, ¿no? En este caso, ahorita estamos hablando de Dios, ¿sí? Del conocimiento de Dios, de la Biblia, podríamos decir. Entonces necesitamos de maestros, necesitamos de estudiantes también y del mensaje. Y estas tres cosas dice que tienen que interactuar. Eh, Normalmente, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a una iglesia o vamos a una iglesia, asistimos a una iglesia, escuchamos un mensaje de alguien que está ahí, ¿no? Como el predicador. Y escuchamos el mensaje. A lo que se refiere aquí de que nos dedicamos más a predicar, es porque decía ahí que las predicaciones son que son consejos, nada más. O sea, es un consejo, son reprensiones, ¿sí? O son, ¿qué más podríamos decir? Sí puede ser enseñanzas, ¿sí? Pero nosotros nos quedamos nada más con lo que estamos escuchando, ¿sí? Y la persona que está ahí pues está dando, a lo mejor usted puede decir, pues, sí, pero si está hablando de la palabra de Dios no hay nada malo, pues no, pero la forma en la que nosotros transmitimos ese conocimiento de Dios, ahí sí puede haber algo malo, ¿sí? Entonces tiene que haber, dice aquí, interacción. Miren, últimamente, por ejemplo, la educación ha cambiado, ¿sí? Antes, por ejemplo, pues el maestro daba su clase, el alumno escuchaba y daba por sentado todo. Eh, y la educación ha evolucionado, ¿no? Y ha cambiado mucho. Este, lo que se hace o se pretende, porque tampoco a veces se logran hoy en día, es que el alumno también que participe, ¿sí? No esté cuestionando no se trata de estar cuestionando, ¿no? al maestro, sino participando, es decir, el maestro enseña y te dice, a ver, vamos a intentarlo, ¿no? O sea, que tú puedas realizarlo, lo que yo te estoy enseñando, ¿sí? Sea lo que sea que nos están enseñando. Y entonces el alumno tiene que participar, tiene que interactuar. No se trata nada más de estar absorbiendo el conocimiento o de estar escribiendo como alumnos, sino que puedan analizar juntos, ¿sí? Tanto el alumno, o sea, el profesor con el alumno, analizar, sacar dudas. Por ejemplo, si el alumno tiene dudas, pues preguntar, ¿no? Antes a lo mejor no era tan así porque el tipo de educación que se tenía a lo mejor no te permitía tanto a lo mejor el alumno se quedaba con muchas dudas, ¿sí? Pues por no interrumpir, porque era una falta de respeto, o porque a lo mejor se veía como que estabas cuestionando al profesor, ¿sí? Este, simplemente se trataba pues, de estar escuchando nada más, ¿sí? Absorbiendo el conocimiento. Eh, y a lo mejor se quedaban con muchas dudas, ¿no? Los alumnos. Hoy a lo mejor ya también se ha ido al extremo todo eso,
Entonces tiene que haber un equilibrio, ¿sí? En esa interacción entre el alumno y el maestro para que esto pueda funcionar, ¿sí? O sea, tanto si nada más estoy así como soldadito, ¿sí? Y nada más escuchando, eso no me deja mucho, ¿sí? Y tampoco si el alumno está cuestionando todo, ¿sí? Con el fin de a lo mejor de estar molestando al maestro o de hacer lo que da en ridículo, no sé. Entonces, tiene que haber un equilibrio en esa interacción, ¿sí? Nos dice Dios que Él quiere que haya menos predicación y más que enseñanza. Y en la enseñanza, dijimos, ya intervienen más cosas, ¿sí? Entonces, este es el método que Dios quiere que nosotros utilicemos para darle a conocer. Y es el método que Jesús utilizaba cuando estaba aquí en la tierra. Miren, dice aquí que cuando Jesús enseñaba, y nosotros vemos esa expresión muy repetidamente, ¿no? En los evangelios, porque dice, y Jesús enseñaba en la sinagoga, y Jesús enseñaba en el templo, y Jesús les enseñó esto, ¿sí? Y Jesús enseñaba en parábolas. Y esa, a lo mejor no nos percatamos tanto de la importancia de esa expresión de Jesús enseñaba, porque nos imaginamos a Jesús pues predicando, ¿sí? Pero pocas veces se registra que Jesús predicó. De hecho, por ahí un capítulo en San Mateo que conocemos como el sermón, la predicación del monte o de la montaña. Y es la única realmente que aparece ahí, ¿no? Como una predicación, como un sermón de Jesús. O sea, siempre la manera en que Jesús se dirigía a sus seguidores era como un maestro, y así le llamaban a él. Y por eso los líderes religiosos estaban celosos de él, porque decían, ¿este qué sabe? ¿Por qué le llaman maestro a él? Miren, Jesús enseñaba, dice aquí, inductivamente, no en conclusiones de una vez. Es decir, él te inducía a qué, a pensar, a sacar soluciones, ¿sí? A participar. No nada más, dice aquí, sacaba conclusiones, no te decía, la cosa es así y así y así y así, y así, como muchas veces predicamos, ¿no? Damos soluciones nosotros, o sea, damos conclusiones. Y le decimos a la gente cómo vivir, ¿sí? Le decimos, usted no tiene que hacer esto, no vaya, no diga, no vea, no se ponga. O sea, sacamos las conclusiones ya. Entonces la gente llega a una iglesia y es lo que escucha, ¿sí? Predicaciones, sermones, amonestaciones. Escuchan en lo que están mal, ¿sí? Y Jesús dice que hacía todo lo contrario, o sea, él enseñaba de esta forma. Dice que él hacía que ellos participaran, ¿no? La gente que lo estaba ahí escuchando y lo hacía como una plática, o sea, no era no algo formal, ¿sí? Como a veces estamos acostumbrados también, pues llegar a una iglesia, seguir pues, ciertos protocolos, ceremonias, ¿sí? Y eso ya con eso como que nos invita, nos incita pues a nada más estar que recibiendo, ¿no? Jesús platicaba con la gente, ¿sí? Y dice que junto con ellos, ¿sí? Así como lo hace un maestro, un verdadero maestro, ¿sí? Junto con ellos, dice, sacaban qué conclusiones, buscaba aplicaciones, dice, algo que él les estaba diciendo, ponía ejemplos. Sabemos que a él le gustaba utilizar las parábolas, hacía comparaciones, ¿sí? Cuando decía, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, como una red, como, y empezaba a sacar muchas comparaciones, ¿no? Este, y hacía que la gente reflexionara, que ellos empezaran como a hallarle relación a las cosas espirituales, ¿sí? Una enseñanza valiosa, ¿no? En la cuestión moral, espiritual. Este,
Saben que ahí en Hechos 17:11 nos habla de un grupo de una iglesita que existía en tiempos apostólicos en la ciudad de Berea. Y ustedes recuerdan, por ahí ustedes pueden checar ahí el texto. Dice que ellos tenían una característica que los hacía muy especiales y a lo mejor diferentes a todas las demás iglesias de su tiempo. Dice ahí el relato que ellos cuando escuchaban un sermón, ¿sí? Una predicación, por ejemplo, de Pablo, ellos cuando se terminaba ahí su programa, podríamos decir su reunión, ellos iban a la Biblia, dice el texto por ahí, para ver si lo que habían escuchado era cierto. Es decir, se producía ahí este proceso de la enseñanza. Ellos escuchaban y decían, ok, pero bueno, vamos a que, o sea, ellos tenían que interactuar también. O sea, no nada más estaban escuchando, sino que yo me imagino que tomaban notas de lo que estaban escuchando, estaban tomando notas, apuntes, llegaban a sus casas, se juntaban a lo mejor con alguien también de la iglesia y empezaban ahí a buscar de lo que habían hablado, ¿sí? Para ver si era cierto. Se ponían también, me imagino, a discutir entre ellos, a dialogar, a sacar conclusiones, ¿sí? A sacar dudas. Y eso es lo que a veces nos falta, ¿sí? Nos hemos acostumbrado a asistir a iglesias, nada más escuchar. Y lo que se diga ahí, pues es ley, ¿no? Y es palabra de Dios, y es que lo dijo el pastor, decimos, y hay una frase pues, que la tenemos muy arraigada, ¿no? También en nuestra mente decimos, dice el pastor fulano esto, es que dijo el pastor. Y cuando nos damos cuenta de lo que dice Dios. Entonces, ya esas expresiones que tenemos nos dejan mucho que desear también. Dice el pastor que tal, ¿sí? Que así es la cosa. Tenemos que ir a la palabra de Dios a ver si eso es cierto, ¿no? Este, tenemos que comparar, tenemos que sacar dudas, hacer apuntes. Eso es muy, ¿cómo podemos decir? Muy valioso, ¿sí? Cuando tú escuchas a alguien hablar de Dios, por ejemplo, si vas a una iglesia, tomar apuntes, anotar textos, citas, eh, platicar de eso, no sé, con tu familia, con tus amigos o con el mismo predicador, ¿no? O sacar dudas. A mí me quedó esta duda, vamos a platicar, ¿sí? Eso es muy constructivo, ¿sí? Y esto es lo que hacía Jesús, ¿sí? Y miren, aquí hay algo más. Cuando Jesús hablaba, dice aquí, dice, este era el método por el cual enseñaba a sus discípulos, Jesús. O sea, él platicaba con ellos, les decía, a ver, ¿tú qué opinas de esto? Les preguntaba, por ejemplo. Ah, no, pues yo pienso esto y esto. Y entonces decía Jesús, mira, les voy a contar una historia. Que Jesús primero quería a veces como tantear el terreno, ¿no? Ver más o menos qué pensaba la gente, cuáles eran sus conceptos de ciertos temas o de Dios, ¿sí? Y entonces a él se le ocurría algo, ¿no? Él decía, ok, miren, escuchen esto. Y empezaba a contar una historia. Y entonces les hacía preguntas, ¿se acuerdan? Este, y les decía, a ver, ¿qué aprendiste de esto? ¿Tú qué crees de esto? ¿Quién crees que hizo mejor las cosas? Y así, ese tipo de preguntas, ¿no? Entonces la gente empezaba a reflexionar. Y a veces Jesús les decía, miren, esto significa esto, o esto ustedes lo pueden comparar con esto. Y todo eso hacía más rica, ¿no? La enseñanza, el aprovechamiento, ¿sí? Jesús era un maestro, ¿no? Por excelencia. Él no nada más se dedicaba a hablar y a decir, ¿saben qué? Así y así y así es la cosa. Y tienen que obedecer y tienes que cambiar. Y a veces así hacemos las cosas, ¿no? O sea, nada más dice el texto que leímos al principio, nada más que damos sermones, nada más predicamos, pero no enseñamos, ¿sí? Es decir, le decimos a la gente cuál es el camino correcto,
pero no le decimos cómo llegar a la meta, cómo tiene que hacerle. Nada más le digo, no hagas, deja eso, no vayas a tal lugar, no te juntes, y puras prohibiciones. ¿Sí? Pero no los acompaño en el camino, no les digo, mira, yo te voy a enseñar, te voy a explicar bien, o por qué Dios prohíbe esto, o por qué a Dios no le gusta esto. Nada más nos dedicamos a decir qué es lo que no le gusta a Dios muchas veces, ¿sí o no? Es que eso no le gusta a Dios, y eso es malo, y es pecado, y pues sí, pero ¿por qué? O sea, tenemos que darle razones a la gente, y razones convincentes. A veces nosotros queremos convencer a la gente con textos bíblicos y la gente no conoce de la Biblia muchas veces. Entonces, el yo darles textos bíblicos a alguien, mira, es que aquí dice en Malaquías esto y la gente dice, ¿quién es Malaquías para empezar? Jesús les enseñaba lo que él quería transmitirles a través de cosas que la gente que conocía, con situaciones que ellos estaban familiarizados. No llegaba con la Biblia y les decía, mira, aquí dice en tal cita esto y esto y esto. Y tienen que cambiar y tienen que obedecer, ¿no? Entonces, a veces nosotros queremos meter la Biblia así a la fuerza a la gente. Y bueno, todavía cuando es entre nosotros, pues sabemos a qué nos referimos. Si alguien me dice, oye, es que dice ahí en Isaías esto y esto. Bueno, tengo ese conocimiento, yo, o sea, sé quién era Isaías, he ido a la iglesia, he escuchado de él, etcétera. Pero la gente que no tiene conocimiento de esto, pues no se nos quedan viendo, ¿no? Y dice aquí, miren, dice, cuando las grandes muchedumbres se congregaban en derredor del Salvador, porque había momentos en que la gente era mucha, ¿sí? Cuando eran poquitos, pues era más cómodo, podríamos decir, ¿no? Y todo más entendible, pero cuando había mucha gente, como en algunas iglesias, ¿no? Que son grandes, que hay mucha gente, ¿sí? Dice, o por ejemplo, esto también pasa con los que saben, los que son maestros saben de esto, cuando hay grupos muy numerosos en las escuelas. Eso ya, o sea, no garantiza, a veces por meter mucha gente, muchos alumnos a una escuela, se pierde, ¿no? El objetivo. Por decir, es que tenemos muchísimos alumnos aquí, los grupos están llenos, etcétera. Pero la enseñanza obviamente empieza a bajar, ¿no? O sea, la calidad, pues dice, cuando había mucha gente, dice que Jesús, dice, daba instrucción a sus discípulos y a la multitud, ¿sí? O sea, él empezaba a enseñar. Luego, dice, después del discurso, después de que daba su explicación, lo que él quería decir, los discípulos se mezclaban con la gente. Les decía a los discípulos, a ver, vayan y miren por qué. Dice, y les repetían lo que Cristo había dicho. Como un resumen, ¿no? Decía, a ver, vamos a retomar lo que dijo Jesús, ¿sí? Formaban grupos más pequeños y comenzaban como a repasar, ¿sí? Y dice, con frecuencia los oyentes habían aplicado erróneamente las palabras de Cristo. Lo que pasa, por ejemplo, decimos ahorita con los grupos numerosos en las escuelas. De 50 niños, a lo mejor nada más 5 entendieron y pusieron atención. Entonces Jesús sabía esto y él se daba cuenta de que pues su mensaje podía ser que mal interpretado. Y aquí se confirmaba porque cuando llegaban los discípulos y decían, a ver, ¿usted qué aprendió de esto que dijo Jesús? Le preguntaban a alguien y decía, pues mire esto, yo entendí esto y esto. Y ahí estaba lo malo. O sea, habían que entendido mal o no escucharon bien o le pegaron o le quitaron el mensaje. Y entonces ellos, la tarea de ellos, de los discípulos, era que explicarles y decirles, a ver, mire, no, es que Jesús dijo esto y esto, la cosa es así, ¿sí?
Entonces se malinterpretaba, no tenían el concepto claro de lo que Jesús quería decir y ellos tenían que explicar a detalle lo que Jesús había enseñado. O sea, tenía, a ver, ¿qué le quedó duda? Porque a lo mejor alguien decía, es que yo no me quedó muy claro esto. Y entonces ahí se sacaban las dudas, ¿sí? Eh, Eso era lo que Jesús hacía. Miren, hay una palabra que últimamente utilizan mucho en la educación, esta palabra, facilitadores. Ahora le cambiaron de nombre, ¿no? Pero bueno, es interesante el concepto, ¿sí? De que, por ejemplo, a los maestros ahorita les llaman facilitadores. ¿Por qué? Porque se trata de, como dice el nombre, facilitar qué, la enseñanza, la adquisición de conocimientos para los alumnos, ¿sí? Y nosotros somos eso también, nosotros debiésemos de convertirnos en facilitadores para que la gente entendiera fácilmente, sin dificultad, sin obstáculos, el mensaje de Dios. Pero a veces como cristianos, ¿sí? Más que facilitadores o guías, como dice aquí, nos convertimos en obstáculos para que la gente conozca a Dios. Porque nos dedicamos nada más a qué, dijimos ahorita, a predicar, a decirle a la gente en lo que está mal, lo que tienen que cambiar, lo que no le gusta a Dios, y eso dificulta que la gente se relacione con Dios. O sea, yo no les soy de mucha ayuda, aunque yo lo creo así, ¿no? Porque digo, yo les estoy enseñando y les estoy hablando de la palabra de Dios, les enseño los textos, etcétera. Pero nos estamos convirtiendo en qué? En obstáculos para la gente. Eh, Dice también aquí en el título que somos guías. Y me gusta pensar, por ejemplo, no sé si ustedes han formado parte, por ejemplo, de un grupo de turistas que van ahí escuchando lo que dice un guía. Los guías turísticos se encargan de mostrarte lo mejor, por ejemplo, de una ciudad, de hablarte de la historia, de la cultura, de la comida, te dan recomendaciones, te pueden incluso dar algunas advertencias, ¿no? Por ejemplo, si el lugar donde estás visitando hay alguna zona peligrosa, te pueden decir, ¿sabes qué? No vayan a ciertos lugares o después de ciertas horas no se acerquen por ahí, ¿sí? Este, Sacan dudas, también por ejemplo les dice, ¿a quién tiene alguna duda? Y la gente pregunta, oye, ¿y dónde está la mejor comida por aquí? Y ellos te dicen, ¿sí? Les hacen la estancia en ese lugar un poquito más agradable, ¿cómo podemos decir? Con más conocimiento del lugar donde están, ¿sí? Para que disfruten mejor de su estancia. Nosotros debiésemos de hacer eso también en este mundo. Debiésemos convertirnos en qué. Dijo Jesús que éramos una luz, o sea, una guía, para que la estancia de la gente en esta vida, la gente que nos rodea, sea que mejor, sea más placentera. Que nosotros pudiésemos eh, enseñarle a la gente cómo que disfrutar de la vida. Y nosotros a veces lo único que hacemos es amargar la vida de la gente como cristianos. Nosotros debiésemos de facilitar todos estos temas que están aquí ustedes viendo en pantalla a la gente. Primeramente tendríamos que enseñarles, ya vimos lo que significa enseñar, enseñarles a Jesús. Y a lo mejor es lo último que hacemos cuando intentamos llegar a la gente, ¿sí? Les ofrecemos estudios, les ofrecemos cursos, les ofrecemos, incluso, no sé, despensas, lo que sea. Pero la gente necesita conocer a quién, a Jesús. La gente está necesitada de qué, también dice aquí, de salud.
Somos una sociedad enferma como nunca antes. Y todos necesitan de salud. Nosotros debiésemos de facilitar a la gente esta cuestión, ¿sí? Este conocimiento. Pero nos dedicamos, por ejemplo, a decirle a la gente lo que hace mal, ¿sí? No comas marrano, no comas esto, no comas no tomes coca, no. Y sí, o sea, te puedo decir, tenemos razón en algunas cosas, ¿no? ¿Por qué no debo tomar coca? No es porque no le guste a Dios, porque eso decimos, no, es que es pecado. No debiésemos de hacerlo porque Dios quiere que cuidemos nuestro cuerpo. Y no se trata nada más de no tomar cierta marca de refrescos, porque así nos casamos con esa idea, ¿no? Si nosotros le preguntáramos a Dios, a Jesús, a lo mejor me diría Jesús, ¿sabes qué? Evita todo eso mejor. Todos. No importa el color del refresco, porque no hay unos mejores que otros, ¿sí? Este, pero nosotros nada más decimos, no, es que eso es pecado. Y la gente, para empezar, cuando oye esta palabra de pecado, pues dice, ¿y esto qué? O sea, o no tienen un concepto así muy claro, ¿no? De lo que es el pecado, la gente. O sea, la gente que no es religiosa. Entonces, cuando oyen esa palabra, pues rápidamente lo relacionan con algo religioso, ¿sí? La cuestión moral, en la cuestión de profecía, en la cuestión de la salvación, nosotros debiésemos de ser, ¿qué decimos aquí? Facilitadores, guías. Y normalmente nos convertimos en obstáculos, les digo, en todos estos aspectos, ¿sí? Que debiésemos nosotros de convertirnos en verdaderos maestros. Y otro problema es que a veces ni siquiera nosotros tenemos muy claras estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando llego a una iglesia también me enseñan las cosas medio distorsionadas, ¿sí o no? Y es un verdadero problema. Y Dios expresa ahí en Oseas su sentir, ¿no? Dice que qué mal, ¿no? Dice que mi pueblo está que muriendo por falta de conocimiento. Eh, en San Juan capítulo 12, los versículos 20 al 21, dice lo siguiente, ¿no? Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta, es decir, habían venido desde lejos, desde su país, desde Grecia, vinieron a un evento especial a Israel. Es como si alguien viene de lejos a la iglesia, ¿no? O alguien que no es de la iglesia, llega a la iglesia, ¿sí? Porque dice, bueno, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué tal? Alguien los invitó a lo mejor y dice que se acercaron a Felipe, al discípulo, dice el que era de Bethsaida, de Galilea, y le dijeron, le rogaron, dice aquí, le dijeron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ellos habían escuchado de Jesús, obviamente. Y se acercaron a alguien que ellos dijeron, este es de sus, ¿qué? De sus allegados, de sus amigos, ¿sí? Y le dijeron, queremos ver a Jesús. Y aquí hay algo interesante. Eh, ¿Cuántas veces la gente se acerca a nosotros, ¿sí? Queriendo ver a Jesús? ¿Cuántas veces llegan a nuestras iglesias las personas queriendo ver aquí a Jesús, buscando a Dios? Aquí lo que tenemos que preguntarnos nosotros es si realmente lo encuentran a Él. La gente que llega a una iglesia buscando a Dios, ¿lo encuentran? O así como llegaron, así se van vacíos. Con esa necesidad que traían, así se fueron también. Con esas ganas de conocer a Jesús, a Dios, así se fueron, porque no lo encontraron. Porque lo único que escucharon fue un sermón, una predicación, una amonestación. Escucharon a alguien que les dijo,
tú estás mal, no hagas esto, no hagas lo otro, una serie de qué, de reglas, nada más. O cuando llegó esa persona, vio que los demás lo veíamos así como medio raro, ¿sí? Por a lo mejor por su vestimenta o no sé, y hacemos a las personas que se sientan que, pues, fuera de lugar, que no pertenecen a él. Eh, Juan también nos dice por ahí en el capítulo 8, bueno, palabras de Jesús, 8:32, dijo Jesús lo siguiente. Dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Se acuerdan de esa frase de Jesús? Eh, ¿Quién es la verdad? ¿O qué es la verdad? Pues es Dios, ¿sí? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchos vivimos una vida espiritual o cristiana, ¿sí? Eh, muy triste, ¿sí? Amargado. Y Jesús dijo que cuando nosotros le conociésemos realmente, íbamos a ser ¿qué? Libres. Libres de muchas cosas, ¿no? De prejuicios, de la esclavitud del pecado, de ideas extrañas acerca de él, pero es hasta que nosotros le conozcamos. Y Dios sigue queriendo que le conozcamos. Y nosotros somos los encargados de llevar ese conocimiento a la gente. Aquí la cuestión es qué conocimiento le estoy dando a la gente. Si yo me dedico, por ejemplo, a predicarle a la gente, a enseñarles lo que está mal en ellos, lo que no deben de hacer, lo que no le gusta a Dios, o les enseño a Jesús, estudio con ellos, o uso los métodos que usaba Jesús, de platicar con ellos, de ver sus ideas, ¿sí? ¿Qué es lo que piensan ellos de ciertos temas? No nada más se trata de decir, ah, bueno, usted piensa diferente a mí y yo le voy a decir lo que está mal, porque aquí en San Lucas, no sé qué, dice esto y le digo, es que la palabra de Dios dice esto. La persona no conoce de la palabra de Dios, tiene otros conceptos, tiene otras ideas, otras perspectivas de la vida. Entonces yo tengo que conocer eso, es lo que Jesús hacía, ¿no? Les decía, a ver, ¿ustedes qué opinan de esto? Y cuando Jesús veía más o menos qué tipo de personas tenía frente a él, qué tipo de ideas, entonces él decía, ok, bueno, entonces vamos a hablar de esto. Escuchen esta historia. Y los hacía reflexionar. ¿Sí? Entonces, aquí el llamado para nosotros es dejar de qué, de predicar. Aunque suene a blasfemia, ¿cómo vas a dejar de predicar? Tenemos que comenzar aquí, a enseñar. Miren lo que dice aquí, dice, Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente que dice, evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Muchas veces nosotros queremos que la gente acepte nada más porque yo le digo una cita de la Biblia. Es que Dios dice, tenemos que dar evidencias de eso, tenemos que tener fundamento en lo que decimos, ¿sí? Tenemos que ser prácticos en lo que decimos, dar soluciones prácticas reales. No nada más se trata de no hagas, no vayas, deja de hacer eso, no te pongas, no te vistas así. Pero dice la gente, bueno, ¿y entonces qué hago? Dame una alternativa. Y es lo que no hacemos. O sea, no les acompañamos, no les ayudamos, no les explicamos. Porque a veces ni yo sé, porque pues, es que así me dijeron a mí también que así era. Yo tampoco sé por qué, ¿no? Pues nomás me dijeron que era malo, que a Dios no le gusta, y así le enseñó a la gente.
pero a Dios no le gusta que tú creas en Él nada más porque alguien te dijo algo, o porque así debe de ser. Dios te da, que dice aquí, evidencias, y eso está en la palabra, en su palabra, o sea, Él nos da evidencias. Todo está claro ahí, explicado en su palabra. Y Él quiere que nosotros también compartamos esas enseñanzas, ese conocimiento con los demás de la manera correcta. ¿Vale? Eh, y bueno, en Mateo 28, al final del libro, nos damos cuenta o vemos ahí la tarea que nosotros tenemos, ¿sí? Que a veces también la malinterpretamos, no la entendemos correctamente, esa misión de la que hemos hablado últimamente en nuestro estudio semanal. Dijo Jesús, fíjense, aquí tenemos una versión un poquito más, a lo mejor más entendible, porque a veces las palabras que usamos, o las palabras que tenemos ahí en algunas versiones, nos hacen entender las cosas de otro modo, ¿no? Dijo Jesús, por tanto, vayan y formen, ¿qué dice ahí? Alumnos. Las versiones tradicionales que dicen, hagan que discípulos. Y esa palabra pues está en desuso ahorita, ¿no? Discípulo. Un discípulo es un alumno, ¿sale? Entonces, ¿qué nos está pidiendo Jesús? Dice, formen alumnos, fórmenlos, edúquenlos, enseñen. ¿En qué lugares? Dice, en todas las naciones. Bautícenlos, dice, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¿Sí? Y aquí está una palabra clave. En el versículo 20 dice, enséñenles a guardar todas las cosas que yo les enseñé. ¿Entendemos esta frase? Es decir, dice, Jesús no dijo, vayan y sermonen a todo el mundo. Díganles en qué están mal. Dijo, enséñenles, platiquen con ellos, compartan ideas, soluciones, así como yo les enseño. Ya cambia mucho, ¿no?, la perspectiva de estos textos cuando lo vemos así. De la manera en que yo les enseñé, dice Jesús, ustedes vayan y enseñenles a otros, para que ellos puedan también guardar, ¿qué?, la ley de Dios. Pero no se trata nomás de decirles, es que tienes que guardar el sábado, es que tienes que dejar de comer carne de cerdo, es que tienes que, porque es lo que Dios dice. Sí, Dios lo dice, ¿sí? Pero eso no es la forma. Y lo único que hago es asustar a la gente y hacer que no quieran nada con Dios. O que tengan ideas equivocadas y que en algún momento ellos un día también lo enseñen así a otros. Y que se conviertan también en policías, como yo me convertí en un policía, en un juez de los demás, diciéndoles que está bien, que está mal. Y termina Jesús diciendo, y recuerden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es nuestra tarea? Formar, dice aquí, alumnos. Irlos formando, enseñándoles de la manera en que Cristo enseñó. Y les digo, ya cuando lo vemos así, ya este texto ya no suena así tan, ¿cómo pueden decir? Pues nos quita a lo mejor la idea que tenemos, ¿no? De andar sermoneando a la gente, metiéndole la Biblia a la gente por los ojos, ¿sí? Porque tienen que conocer y tienen que bautizarse, ¿no? El día que tú les enseñes, que los formes, ellos solitos te van a decir, yo quiero bautizar, yo quiero pertenecer a tu iglesia, quiero entregarle mi vida a Dios. Cuando ellos conozcan a quién, a Dios. El problema es que nosotros queremos que ellos se bauticen nada más y que cambien su manera de vivir. Y les doy la lista de cosas que tienen que dejar, que ya no tienen que hacer. Y estamos totalmente equivocados. Y entonces por eso el objetivo no se cumple generalmente.
Miren lo que nos dice aquí la señora Elena White. Dice ella, para finalizar, dice, me ha sido mostrado que nuestros congresos, o sea, nuestras reuniones, han de aumentar en interés y éxito. Es decir, que con el tiempo y en los últimos días, dice aquí, iba a aumentar el interés en nuestras reuniones y el éxito, que a lo mejor hasta ahorita dices, pues, no se ve por ningún lado y la gente no quiere y se aburren y no les interesa. Ya vimos las razones, ¿no? Porque nos dedicamos nada más a qué, a predicar. Dice, he visto que a medida que nos acerquemos al fin, y está hablando ya de nuestros días, habrá en estas reuniones menos predicación y más, ¿qué dice ahí? Estudio de la Biblia, que no es lo mismo. Aunque usted diga, no, pues es igual, ¿no? Una predicación y un estudio de la Biblia, no, no es lo mismo. Una predicación es cuando tú nomás vas a sentarte o no sé, o prendes la tele y pones ahí un predicador y estás nada más que escuchando, sin interactuar, sin abrir tu Biblia, sin comparar, sin comentar con alguien, sin sacar dudas, pues nada más escuchar. Y entonces, como decimos, pues parece que sí sabe, ¿no? Y así lo doy por sentado todo. Entonces, dice aquí en la medida que se acerca el fin, este tipo de reuniones que Dios siempre quiso que así fueran, dice, van a ser más comunes, donde el estudio sea lo principal, estudio, no una predicación. Dice, habrá por todo el terreno pequeños grupos con la Biblia en mano. A veces ya ni usamos la Biblia. Este, porque decimos, pues se supone que sabe, ¿no? Que está hablando. Y si dice que ahí en Mateo tal dice esto, pues debe ser cierto. Tenemos que ser como la iglesia de Berea, ¿se acuerdan? Los que mencionamos ahorita, de comparar, de ir a ver si eso es cierto. Dice, y diferentes personas dirigirán un estudio en las escrituras de una manera libre y en tono de conversación, como lo hacía Jesús, como una plática, ¿sí? No una reunión así muy formal, con mucho, decíamos ahorita, no mucho protocolo, muy ceremonial todo, porque para empezar la gente eso le incomoda, ¿no? Alguien que no conoce, que va por primera vez a una iglesia, pues se siente muy extraño, ¿sí? Pero dice aquí, esto va a ser cada vez más frecuente, es lo que Dios quería, ¿no? Desde un principio dice, conversar con la gente, ver cómo piensan, hacerlos reflexionar, estudiar la Biblia, estudiarla, ¿sí? No es lo mismo que hablar de la Biblia, estudiar la Biblia. Eso es lo que nos hace falta. Y obviamente, la situación de la iglesia, del cristianismo en general, es lo que nos menciona Oseas. Morimos por falta de conocimiento. Sabemos a lo mejor mucho de la Biblia o de Dios, pero no le conocemos. Y es algo que Dios quiere que cambie, ¿no? Esa situación, no que conozcamos de Él, sino que le conozcamos a Él. Ese es el deseo de nuestro Dios. eh, y que también nosotros al compartir, no les enseñemos de Dios tampoco, sino que les enseñemos a quién, a Dios. Que no nada más nos dediquemos a predicar, a dar consejos, a dar lecciones de moral. Tenemos que enseñarles cómo cumplir esa ley, esas leyes de las que tanto les habla la gente. Y eso únicamente es a través de qué? De conocer a Dios. Porque no se trata de cumplir reglas. Y a veces le damos a entender eso a la gente. Es que tienes que hacer esto y guardar esto si quieres ir al cielo. No se trata de eso. O sea,
usted puede llegar al cielo a través de quién, únicamente a través del conocimiento de Jesús y aceptarlo a él, no guardando de él. La ley de Dios se guarda cuando Cristo vive en tu corazón. O sea, porque tu vida cambia y entonces empiezas a ser fiel a Dios y a obedecer. Pero a nosotros nos gusta hacer las cosas a nuestra manera y todo al revés, y como nosotros creemos que es, entonces pues no funciona nada, ¿no? Entonces ojalá este, que podamos realmente, primeramente nosotros, ¿no? Conocer a Dios y que al conocerlo podamos enseñar a otros eh, de la forma en que Él lo hacía aquí, con el ejemplo que Él nos dejó, ¿sí? Que hagamos un poquito a un lado, como dice aquí, la predicación y nos dediquemos más a la enseñanza. Que Dios les bendiga, que pasen una feliz noche.